Bienvenidos al Estadio Akron, vamos a revisar imágenes, lo que no viste de la visita del Necaxa y de Fernando Gago al Guadalajara, que así llegaba el rebaño sagrado a este partido de media semana, jornada 10 del fútbol mexicano, con la obligación de ganar, y el conjunto de los Rayos así también llegaba al estadio del Guadalajara para este partido importante para ambas instituciones, sin inconveniente la llegada del conjunto necaxista. Sale a calentar el Guadalajara con novedades en la alineación titular y también reencuentro con viejos conocidos como Pavel Pérez, que fue futbolista de las Chivas, que estuvo con Gago en su momento, el Chicote Calderón, que también hacía su regreso a la casa del Guadalajara, ahora como futbolista del Necaxa tras su paso por el conjunto americanista. Colochini, auxiliar de Gago, ahí también pendiente. Le entregaron un reconocimiento al Cotorro González por 100 partidos en la máxima categoría. Ahí estaba el Chapito Sánchez entregando el reconocimiento. Maximiliano Quintero, el árbitro del partido, la primera vez que le pita al Guadalajara en la máxima categoría. Santi Sandoval en el calentamiento de los juveniles, de las joyas que tiene el Guadalajara, saludando hacia la tribuna, y ahí tenemos la camaradería que se vive entre Armando La Hormiga González y el vaquero Kate Cowell. Nos acercamos entonces a la aparición de Fernando Gago. Por lo pronto, Colochini haciendo el mismo ejercicio que realizaba con los defensas del Guadalajara, ahí en esa línea de 4, trabajando el auxiliar con los zagueros. Él fue defensa y ahí estaba. No hubo cambio en la portería como algunos pedían. El Tala Rangel se mantuvo en el arco como titular. Oscar Wally a seguir esperando la oportunidad, y nos vamos al arranque del partido y a la aparición de Fernando Gago. Ahí está, saliendo del túnel del vestuario junto con Gabriel Milito. Se conocen de selección argentina, y así Gabriel se acercó hacia la banca del Necaxa. Gago se fue a sentar de inmediato, ni siquiera volteó a la tribuna. Milito se abrazaba con Colochini y Gago se frotaba las manos antes de que arrancara el partido. Nervios, tensión por lo que se iba a vivir en ese instante. Evidentemente la plática de Gago con su auxiliar, y vamos a escuchar el primer abucheo que se llevó Gago cuando lo nombraron en el sonido local. Ahí está la reacción de Fernando Gago al abucheo masivo que hubo al arranque del partido, y de inmediato se levantó a dar indicaciones y la gente no olvidó. Luego la gente metiendo presión sobre Fernando Gago, y a otro que presionaron fue al Chicote Calderón. El argentino hablaba con sus futbolistas desde el banquillo con las señales que lo vimos muchas veces hacer en Guadalajara. Y después Chivas, la verdad, presionó durante el duelo que tuvo Efraín Álvarez. Vean nada más el bombazo en cámara lenta que sacó Efraín. Increíble atajada de Unzain, que después incluso tuvo que ser atendido del brazo, del tremendo impacto y la velocidad con la que iba ese balón de Efraín Álvarez. Gabriel Milito, vean cómo se agarraba la cara, la cabeza después de esa acción. Y llegaban más abucheos para Gago cuando aparecía en la pantalla. Y en eso Chivas hace el primero del partido. Apareció Armando La Hormiga González. Ahí tenemos el festejo con Richard Ledesma, que le puso medio gol, y también por supuesto la reacción del Tala Rangel desde la otra portería. Feliz el guardameta de Chivas, 1-0, quinto gol de La Hormiga González en el certamen, y ahí está la reacción de Fernando Gago después de irse abajo en el marcador ante Chivas. El Necaxa tuvo la oportunidad de empatar el partido con esta acción de Monreal, que entre rebotes sale, pero muy bien el Tala Rangel, callando bocas el guardameta rojiblanco. Ahí tenemos, por supuesto, la acción del 2-0.
La cantera de Chivas apareciendo, el festejo de la hormiga, el reconocimiento de Efraín Álvarez para Santi Sandoval, lo mismo que Omar Gobea, y ahí tenemos esa dupla que está generando ilusión de Sandoval con Armando la Hormiga González. 2-0 lo ganaba ya el Guadalajara contundentemente, y ahí está la reacción de Fernando Gago después de irse abajo en el marcador por 2 anotaciones. Se acabó el primer tiempo y el entrenador argentino, allá lo tenemos al fondo, yéndose hacia el vestidor. Ya ponen ese gusano para que no la gente se avienta algo, bueno, pues no le caiga a los que están pasando por esa zona. Vámonos al segundo tiempo porque el Necaxa anotó, y anotó el Chicote Calderón en una pelota desviada. El Chicote iba a celebrarlo con su director técnico, el Necaxa se acercaba, Fernando Gago aplaudía a sus futbolistas que se ponían a una anotación de igualar el partido, y la gente tampoco le perdonó al Chicote Calderón haberse hecho presente, por supuesto, en el marcador, muchachos. Y ahora nos vamos con esta acción. Richard Ledesma preguntando por qué me sacaron, ¿no? Ahí estaba Richard Ledesma, que tuvo un partidazo, fue de los cambios que más llamó la atención, visiblemente sacado de onda, molesto Richard Ledesma por salir de cambio apenas arrancando el segundo tiempo, y la gente se empezó a meter ahora con los suplentes del Necaxa. Vamos a escuchar. Chivas seguía modificando, se fue Efraín Álvarez con el reconocimiento ahí de los compañeros que todavía no entraban. Pulido se acercó y se fue a sentar junto con Richard Ledesma. El Tala Rangel de nueva cuenta presente, evitando una acción de peligro del conjunto hidrocálido. José Castillo mostrando solidez en la defensa, alejando el peligro ante la mirada del entrenador argentino. Se va Pavel Pérez. Se fue Pavel Pérez también, así saluda a Colochini y al resto de los integrantes de la banca del Necaxa. Pavel, que no pudo anotar en este partido, así como lo había hecho en el juego del torneo pasado. Va a entrar Samir Inda, juvenil de Chivas. Primer partido en la máxima categoría. Ahí tenemos las indicaciones que le da Gabriel Milito tanto a Wilke como a Altiva Sepúlveda y a Samir Inda, de estos chavos que está alzando la mano, y vamos a ver cómo vivió esos instantes previos, echándose agua en la cara, en el cabello, también oliendo de este alcohol que de pronto los jugadores también utilizan, estas bolitas de algodón con alcohol para el tema de la respiración. Ahí estaba Inda preparando la aparición en la máxima categoría del fútbol mexicano. Mientras tanto, Gabriel Milito hablaba con Luis Romo, hasta se metía al terreno de juego para platicar con el capitán de Chivas, elemento clave en este compromiso, muchachos. Y ahora ahí sí tenemos el momento, se va la Hormiga González y vean cómo la Hormiga va y abraza a Inda. Ahí está el abrazo, deseándole suerte, canterano del Guadalajara, y el momento en el que ingresa, y ahora sí, la primera pelota que toca termina en el fondo de las redes. Mejor debut imposible. Vamos a ver cómo se vivió en el estadio. El abrazo de Milito con el cuerpo técnico, y es que el resultado ya estaba confirmado. Chivas 3-1 al Necaxa de Fernando Gago, y bien vale la pena observar la jugada a detalle, la recuperación de Chivas que viene desde la zona del área, la apertura, Guadalajara ya buscando el contragolpe como muchas veces se la han aplicado a Chivas. Luis Romo, que tuvo un partidazo en defensa, en ataque, la visión y el remate espectacular. Ahí tenemos el debut, mejor imposible, su primer partido en primera división, primer gol para Inda, y el festejo que llegaba con el resto de sus compañeros, que evidentemente allí tenemos al Cone abrazándolo con Ledesma, Luis Olivas dándole ahí de zapes, se acercó Oscar Wally. La verdad es que vivió un momento muy especial Samir Inda y la gente se lo reconoció.